buenas a todos. Empezamos donde habíamos dejado la presentación el otro día. Dejamos las dudas para el final de la parte de teoría antes de pasar a la resolución de los casos. Y bueno, comentaros de primeras. Varios compañeros me han dicho que hay un error en el ebook cuando dice en la página 15 que la relación entre el activo y el pasivo corriente, fijaros, sería el fondo de maniobra, por lo tanto, el activo siempre debe ser mayor que el pasivo. Fijaros, el dinero que yo espero, con el que yo espero hacer frente a las deudas a corto plazo siempre tiene que ser mayor que las deudas a corto plazo para que la empresa se encuentre en una situación de liquidez, en una que sea solvente para realizar los pagos. Por lo tanto, esta desigualdad, fijaros, sería el signo contrario. Me lo han hecho llegar varios compañeros. Bueno, pues el otro día habíamos estado comentando la actualización, el descuento. Habíamos visto que se podía realizar de forma simple, se podía realizar de forma compuesta, dependiendo de si se realizaba únicamente un pago de intereses al final de todo o si se iba produciendo una serie de pagos de intereses intermedios. Bueno, una vez que ya hemos visto el valor temporal del dinero, lo que vamos a hacer será hablar sobre los tipos de interés y todo lo asociado a los tipos de interés, porque fijaros, cuando hablábamos del valor temporal del dinero, hacíamos referencia a que se me debe de pagar una serie de intereses para que me interese, para que me compense, para que yo tenga una motivación o yo tenga una utilidad en dejar un dinero que es mío y no disponer de él durante un tiempo. Asumiendo además un riesgo, lo mismo no me pagan los intereses o lo mismo no me devuelven el dinero. Por lo tanto, debe de existir algún tipo de contraprestación que haga que un inversor, que una persona esté dispuesta a ceder su dinero durante un tiempo a una empresa o a una persona que lo gestionen y que luego se lo devuelvan con una serie de intereses. Fijaros, las fuentes de riesgo, cuando hablamos de los tipos de interés, fijaros, las variaciones no esperadas en los tipos de interés. En este caso estaríamos estaríamos entrando dentro de cuál sería los tipos de interés que operan en los mercados financieros. ¿Por qué? Porque al final los tipos de interés que pagan las personas o que pagan las empresas vienen derivados de la situación de los mercados. Cuando escuchemos en las noticias que el valor del dinero ha sido modificado por el Banco Central Europeo o que la Reserva Americana tiene una política expansiva en su gestión del Banco Central, pues lo que estamos viendo es que el tipo de interés está cambiando, está descendiendo. Una política expansiva lo que sería sinónimo sería disminuir el interés al que se está prestando el dinero, disminuir el interés por el cual el Banco Central Europeo hace una serie de préstamos a los distintos bancos que operan en la eurozona. Y, claro, si el Banco Central Europeo ofrece a los bancos un dinero a un tipo de interés más barato, lógicamente esto repercutirá en que los bancos luego cobrarán un menor tipo de interés a los distintos clientes, a las distintas empresas que acuden a los bancos a pedir un crédito. ¿Qué ocurre? En Europa el crédito normal, o por ejemplo, un buen ejemplo sería la hipoteca, suele estar asociada a un tipo de interés conocido como Euribor. En Inglaterra, por ejemplo, sería el LIBOR, que es el que se determina como tipo de interés de préstamo entre distintos bancos de Inglaterra. Entonces, esto no deja de ser el tipo de interés al que se están prestando el dinero a los bancos.
Entonces, fijaros, hay un primer nivel en el cual el Banco Central está dejando dinero a los distintos bancos y luego hay un tipo de interés en el cual los bancos se están prestando el dinero entre sí. Imaginaros, Citibank le deja dinero a Barclays y Barclays le deja luego dinero a otra entidad bancaria, por ejemplo, pues ING. Entonces, todas operando dentro de la eurozona, se están prestando el dinero y la media de los tipos de interés que se están cobrando entre los distintos bancos sería el Euribor. Entonces, ¿qué ocurre? Continuamente el Banco Central está dejando dinero. Entonces, este dinero que deja el Banco Central Europeo luego hace que fluya entre los distintos bancos y de los bancos vaya a las personas y a las empresas. Entonces, fijaros, es una cadena. El tipo de interés que te dé a ti el banco dependerá del dinero que le ha costado acceder a ese capital al banco. Entonces, si el Banco Central ofrece un dinero muy caro a los bancos, lógicamente para el banco será muy caro comprar ese dinero y a mí me lo tendrán que vender a un interés aún mayor para que ellos tengan un margen de beneficio, un margen operativo. Entonces, las diferencias en los distintos tipos de interés del Banco Central Europeo o los distintos bancos, pues puede tener una importancia bastante relevante en el tipo de interés que paga una persona, por ejemplo, pues por su hipoteca. Aquellas personas que tienen ligadas el pago de su hipoteca, que una hipoteca es un producto bancario a largo plazo, a lo mejor 20, 30, 40 o incluso 50 años ha llegado a ver en España, nos encontraríamos que durante 50 años una persona que ha comprado su piso en Madrid depende de cuál es la decisión que toma el Banco Central Europeo de dejar el dinero a los distintos bancos y luego a los acuerdos que llegan los distintos bancos entre sí para determinar cuál sería el Euribor. El Euribor sería el que finalmente determine el interés a pagar por la hipoteca de esta persona aquí en Madrid. Por lo tanto, nos podemos encontrar con que el tipo de interés cambie y de hecho todos los días cambia. Entonces, es una fuente de riesgo muy importante. Fijaros, a 50 años podemos encontrarnos con variaciones muy importantes. Fijaros, hace 20 años en España el tipo de interés para una hipoteca era aproximadamente del 15% y ahora está en torno al 2-3%. Entonces, en cuestión de 20 años, que a lo mejor es la mitad de la duración de una hipoteca, una persona que hace 20 años hubiera comprado una hipoteca habría pagado en torno a un 10, un 12% en el mejor de los casos. Si la hipoteca era 40 años, fijaros, en los primeros 20 años ha pasado de pagar un 10% a pagar un 2, un 3. Pero lo mismo dentro de 20 años vuelve a pagar un 10 o incluso puede volver a pagar un 20. O lo mismo puede llegar a pagar un 0, dependiendo de la política monetaria. Entonces es una fuente de riesgo muy importante. Luego nos encontramos con la posibilidad de insolvencia. Esto es especialmente importante para las empresas. Si yo soy un banco y le dejo dinero a una persona que no me lo va a devolver, pues es una pérdida. Lo que en principio era una oportunidad de negocio, yo dejaba un tipo de interés y yo dejaba un dinero y este dinero me lo devolvían y con una serie de intereses, pues para mí era muy interesante, pero si no me pagan los intereses o no me pagan el dinero que yo había dado, pues lógicamente se me convierte todo en una pérdida. La evolución de la inflación. ¿Por qué es importante la inflación? Porque la inflación está muy relacionada la inflación depende del consumo. Entonces, una gran inflación hace lo que nos invita es a consumir hoy, porque mañana será mucho más caro. Sin embargo, una inflación pequeña lo que hace es que permite que demoremos la toma de las decisiones de inversión o de compra. Si comprar algo hoy o comprarlo dentro de un año me va a costar lo mismo, pues, si no tengo prisa, pues me espero un año, porque dentro de un año pues habré ganado 12 veces mi sueldo, habré tenido los 12 pagos de mi sueldo y por lo tanto me encontraré en una mejor situación económica. Entonces, bueno, la inflación implica, una mayor inflación implica un mayor consumo y este mayor consumo lo que hace es que saca el dinero de los bancos, la gente ahorraría menos. Al ahorrar menos, los bancos disponen menos dinero dentro del banco y por lo tanto, al tener menos disponibilidad de dinero, pues tendrían que gestionar de otra forma diferente
el tema de ofrecer un crédito. A lo mejor solamente, como disponen de menos capital, pues tendrían que dar el capital a personas que tengan una mejor solvencia. No habría dinero para todos, por ejemplo, que es la situación que ocurre ahora mismo. Como los bancos tienen poco capital, tienen pocos recursos para prestar, pues solamente se le presta a las personas con probada solvencia. Eso implica que existe un menor crédito a la gente. Las variaciones en los tipos de cambio. ¿Por qué? Pues porque las divisas también afectan. Dependiendo de cuál sea la situación de una divisa o de otra, pues estará incentivado a comprar en un país o en otro, o a tener un suministrador de un país o otro. Y claro, esto también se ve reflejado, pues, como habíamos comentado antes, a nivel consumo se ve reflejado posteriormente en cuál es la situación de los bancos. La liquidez, pues una persona que, aunque sea solvente, no puede pagarme porque se ha juntado con una gran cantidad de obligaciones, una gran cantidad de pagos en los próximos 3 meses y durante estos 3 meses no puede realizar ningún tipo de pago, pues en efecto es un problema es una fuente de riesgo. Ya no solo por el impago que puede haber durante estos 3 meses en los que está teniendo el problema de liquidez la empresa, sino por la posibilidad de quiebra. Imaginaros que por una situación de falta de liquidez, la empresa, pese a ser solvente, se ve conducida a un concurso de acreedores que finalmente termina liquidando la empresa. Pues algo que era un problema puntual, que si hubiera tenido fondos disponibles para pagar durante esos meses, la empresa era perfectamente solvente y habría sobrevivido, pues finalmente no ha sobrevivido. Entonces, fijaros lo importante que es la liquidez. Luego, la volatilidad que existe en los mercados, cuáles serían las variaciones de los tipos de interés, o cuál sería la situación del mercado financiero. Hace 3 o 4 años, con la situación de pánico en los mercados, pues claro, la volatilidad que existía era muy superior. Por lo tanto, nos podíamos encontrar con que había que tomar una decisión hoy porque mañana lo mismo el tipo de interés había subido muchísimo. Entonces, fijaros la inestabilidad y la estabilidad de los mercados, cómo te permite el poder hacer planificaciones a largo plazo, a medio plazo, el ir planteando poco a poco cuál va a ser la política que vayas a seguir. O finalmente los cambios en la fiscalidad. Los cambios en la fiscalidad, pues ahora mismo en España se está planteando el reducir el impuesto de sociedades desde un 30% hasta un tipo de pago de tasa inferior, en torno al 20%. Pues fijaros, esto puede llevar a que las empresas se vean menos interesadas en la deuda, porque fijaros, la deuda lo que hace es que las empresas se pueden ahorrar dinero en el pago de los impuestos. Normalmente las empresas prefieren financiarse a través de deuda eh, porque tienen una serie de incentivos fiscales. Si existe este cambio en la fiscalidad, por lo mismo las empresas no tendrían ese incentivo para tener fondos a través de la deuda. Entonces, claro, nos podemos encontrar con que la suma del entorno, de la normativa, de distintas variables, pues den lugar a variaciones pues, que no tenemos esperadas, que no tenemos controladas incluso. Fijaros, ¿qué sería una posición abierta? Fijaros, las situaciones donde los agentes tienen un superávit o un déficit en un determinado activo financiero durante un plazo de tiempo. Fijaros, se encuentran en esperan que algo suba de precio y se encuentran con un superávit de ese activo a la espera de poder venderlo dentro de una semana, dentro de unos días, porque van a ganar mucho dinero con él. O lo mismo puede ocurrir lo contrario. Lo que hacen es que venden un activo hoy porque están esperando a que baje mañana su precio y lo compran mañana. Entonces, fijaros, como hoy está más caro, lo venden hoy, mañana van a comprar el mismo, pero como lo van a comprar más barato, pues tienen el dinero que han sacado hoy más la diferencia que hay entre el precio de hoy y el precio por el que lo comprarían mañana.
Entonces, esto es lo que se conoce como posiciones abiertas, el ir jugando con el precio a lo largo del tiempo. Si creemos que va a subir, pues compro mucho hoy que es barato para venderlo caro dentro de un tiempo. ¿Qué creo que va a bajar? Pues lo que hago es venderlo hoy para comprarlo dentro de un tiempo pues más barato. Entonces, para la toma de cualquiera de estas posiciones, ya sea a la larga o la corta, esperando que crezca el precio o esperando que disminuya, respectivamente, se gestionará a través de una serie de técnicas que se llaman pues, técnicas de cobertura, que lo que tienen por finalidad es cubrir los riesgos que existen cuando estamos realizando una serie de especulación. Especulación sería la posición en largo o en corto. El especular implica el hacer una previsión. Vendo hoy porque mañana va a estar más barato. Mi previsión es que como mañana va a estar más barato lo podré comprar, pues entonces lo que haré es especular con el activo, venderlo hoy y comprarlo mañana más barato. Y para ello, como existe cierto riesgo de que al final no se produzca este descenso del precio y me encuentre mañana con que vale lo mismo o vale más y además lo he vendido hoy y he perdido dinero por venderlo antes de tiempo, pues existe una serie de herramientas que se llaman herramientas de cobertura que lo que permiten es disminuir el riesgo, disminuir las pérdidas en este caso en el que yo he hecho una previsión por una posición especuladora y finalmente he tenido una pérdida. Y el concepto de arbitraje sería un concepto complementario que lo que quiere decir es que yo realizo una operación y esta operación no tiene riesgo y además me genera un beneficio. Por ejemplo, imaginaros la compra de un coche en Alemania y su posterior venta en España. Pues como comprar un coche en Alemania es bastante más barato, un coche alemán en Alemania es bastante más barato que comprarlo en España, compro este coche en Alemania y me lo traigo a España. Eso, por ejemplo, sería un arbitraje. ¿Qué ocurre? Existen ciertas limitaciones a este tipo de arbitrajes, que en este caso sería el pago de los aranceles en la frontera, que lo que haría sería que la posible ganancia que obtendría esta persona por comprar un Mercedes en Alemania por 30.000 euros y poderlo vender por 40.000, el impuesto lo que hace es gravar de forma que la persona esté interesada en comprar el coche a 40.000 en España. Por lo tanto, ese impuesto debería de ser para que no le interese a esta persona ir a Alemania a comprar el Mercedes y traérselo a España, debería de ser por lo menos de 10.000 euros. Entonces, el arbitraje consiste en lo compro en un sitio, lo vendo en otro, no existe riesgo porque tal y como lo estoy comprando en un sitio lo estoy vendiendo en el otro. Imaginaros la compra de un Mercedes por encargo, la compra del coche, el mismo ejemplo que habíamos puesto. Si yo recibo un encargo, voy a Alemania, en cuanto llego a España ya lo tengo vendido. Imaginaos que no existen los aranceles, pues sería un arbitraje. ¿Por qué? Pues porque lo he comprado por 30 y como ya lo tenía comprado y me han dado el dinero y con los 30.000 que me habían pagado, con los 40.000 que me habían pagado, pago los 30.000 y obtengo 10.000, pues fijaros, no existe ningún tipo de riesgo. No tengo que esperar a ver si hay alguien que llega y me lo paga y me paga más de 30.000, que es lo que me ha costado el coche. Estamos hablando, por lo tanto, de un arbitraje. Sin riesgo obtengo un beneficio. ¿Qué ocurre? Habíamos hablado de que los activos de renta fija no eran activos libres de riesgo. Siempre habíamos hablado de que la renta fija tiene riesgo de crédito y tiene riesgo de mercado. Riesgo de crédito porque le estamos prestando a alguien que no sabemos si nos va a pagar los intereses y nos va a devolver el dinero, y el riesgo de mercado. Lo mismo, estoy dando un dinero a un tipo de interés y mañana el tipo de interés ha subido. Por lo tanto, si hoy ofrezco un tipo de interés al 5 y mañana está al 6, si me hubiera esperado un día habría ganado un 1% más. Entonces, el riesgo de mercado es de un 1%. Si me hubiera esperado un día más, habría ganado más dinero. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que en la renta fija, como los pagos están comprometidos antes de empezar, antes de comprar el bono, nosotros ya sabemos el capital que tenemos que invertir, qué tipo de interés me va a dar, cuándo me lo va a pagar y cuándo me va a devolver el dinero. Vemos que es equivalente a hablar del precio que a hablar del tipo de interés que me da el bono. ¿Por qué? Porque o yo pago el precio que yo pague por el bono será el equivalente al valor a día de hoy
de los distintos flujos de caja que me dará con el tiempo este bono. Entonces, fijaros, existe una relación inversa entre el precio y el rendimiento. La rentabilidad. Fijaros, la variación de la rentabilidad respecto al precio negativa, es decreciente. Entonces, fijaros, si el tipo de interés del mercado sube, el precio de mi bono bajará. Fijaros en el ejemplo que había puesto antes. Yo cojo y vendo hoy un bono al 5%. Y mañana el mercado haga un 6%. Si yo hubiera vendido mañana mi bono, lo podría haber vendido como el resto de los bonos del mercado, al 6%. Como lo vendí hoy y lo vendí al 5%, he perdido un 1% por haberme adelantado un día. ¿Qué ocurre? Si el tipo de interés sube, pasamos del 5 al 6%, mi bono pierde interés, porque la gente estará interesada en comprar el bono de mañana, no en el bono que he emitido hoy. Por lo tanto, si mi interés del 5% es menor que el 6% que se paga mañana en el mercado, el bono que yo vendí también bajará su precio. Sin embargo, si yo hoy he emitido un bono al 5% y mañana en el mercado está al 4%, el precio de mi bono se revaloriza, porque la gente estará deseando comprar mi bono porque paga más que el interés que pueden encontrarse mañana por un bono igual que el mío, pero que el mercado dice que se paga al 4% y por lo tanto a igualdad de riesgo estarían cobrando un 4%, estarían cobrando un 1% menos. No sé si ha quedado claro este concepto. Fijaros, porque la relación inversa entre el precio y el rendimiento va a ser fundamental para luego ver la duración y la convexidad. Fijaros, lo que tendríamos sería una gráfica decreciente. Según vayamos según vayamos yéndonos para la derecha, veremos que fijaros, sería una gráfica decreciente. Entonces, lo que nos encontraríamos sería que si el mercado crece un 1% mañana, mi precio crece. Disculpad, el tipo de interés del 6% mañana, mi precio disminuye. Que hoy he vendido mi bono al 5%, mañana el interés decrece, mi precio aumenta. Fijaros, es siempre hablar de la ley de la oferta y la demanda. Siempre estamos hablando de mi bono, venderlo hoy o venderlo mañana. Por lo tanto, el riesgo es el mismo. Lo venda hoy o mañana. Siempre estamos hablando de mi bono. Mi bono hoy tiene el mismo riesgo que mañana. Pero hoy lo vendo al 5% y mañana mi riesgo cotiza en el mercado al 6%. Entonces, el hecho de esperarse a mañana te daría un 1% más de interés, por lo tanto, el bono que yo emití hoy paga menos que lo del mercado y por lo tanto mi precio disminuirá. Mi bono al 5% no será interesante, nadie lo querrá, porque mañana comprando cualquier bono equivalente al mío les darán un 6%. Entonces, si tú quieres venderlo, tienes que ofrecerlo con un descuento, tienes que ofrecerlo bajándole el precio. No sé si me he explicado bien. ¿Alguna duda sobre la relación entre el precio y la rentabilidad? Es muy importante, por favor. Eh, vale, bien, perfecto. Siempre, María, acuérdate de cuando hablábamos de Markovits y hablábamos del CAPEM y hablábamos del APT y de cualquier otro tipo de modelos que relacionan la rentabilidad y el riesgo. Si el riesgo es mayor, mayor será la rentabilidad. La gente no quiere correr riesgo gratis. La gente quiere... claro, Neri, correcto. Un bono se vende al descuento. ¿Por qué? Pues yo tendré que hacer un descuento para hacer a mi bono más atractivo. Un bono se vende al descuento cuando la devolución final
es mayor que el precio, la devolución que yo reciba de la inversión mía sea mayor que el capital que yo invertí en el primer momento. Existe un descuento. Para entrar yo a comprar el bono, imaginaros un bono de 1.000 euros. Un bono emitido al descuento lo que hace es pagarme una serie de intereses a lo largo del tiempo, pero la entrada en la compra de ese bono no pagaré 1.000 euros. Un bono emitido al descuento lo que hace es que me permite comprar un bono, por ejemplo, a 950 euros. Y al final de su vida útil me devuelve 1.000 euros. Un bono de 1.000 euros con descuento es el que me permite entrar por menos de 1.000 euros en la inversión. Es el que en el momento de hacer el desembolso me permite entrar con un poquito menos del principal, del nominal del bono. Pero bueno, esto ya es en nomenclatura, esto ya sería pues ponerse a leer diferentes tipos de bonos, porque claro, existen múltiples modalidades de bonos. Nosotros normalmente estamos hablando de un bono que te paga intereses todos los años, un bono que es a 2 años, a 5, a 10, que durante un tiempo te va pagando los intereses con carácter anual o semestral y finalmente te devuelve la inversión. Existen muchísimos tipos de bonos, bonos asociados, derivados, bonos que son dividibles, que son los strips, que de hecho lo veremos por ahí. Existen gran cantidad de bonos, pero fijaros, la mecánica siempre es la misma. Mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Y qué ocurre? Si mi riesgo hoy promete una rentabilidad y mañana promete una rentabilidad menor, la gente estará como loca deseando comprar mi bono de hoy, que da mucha más rentabilidad que el del mismo riesgo mañana. A igualdad de riesgo, la gente querrá el que dé mayor interés. Y la situación contraria, si mañana la rentabilidad de mi riesgo, de mi bono, es mayor, pues la gente no querrá el mío, querrá el de mañana, no querrá el de hoy. Y aquí ya entramos, fijaros, dentro de la estructura temporal de los tipos de interés, ¿vale? Habíamos hablado de los préstamos entre los distintos bancos, de los préstamos que se hacen por parte del Banco Central Europeo. ¿Qué ocurre? Todos los días en los mercados se están negociando los tipos de interés a los que se ofrecen, a los que se ofrece el dinero. Entonces, fijaros, nosotros nos encontramos con que existe una serie de organismos internacionales que están determinando cuál es el tipo de interés que se debe de pagar para un determinado riesgo. Ahora vamos a entrar a analizarlo, Bessie. Lo que hacemos es que nuestra curva estaría determinada por los valores que a día de hoy tendría que pagar para hacer una inversión a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 4 años, a 5 años. La curva me recoge una serie de años, una serie de madurez. Se llama maturity en inglés, se dice maturity. Entonces, esta madurez lo que dice es un préstamo realizado hoy a un día pagará un tipo de interés. Un préstamo realizado hoy a dos años pagará este tipo de interés. Un préstamo realizado hoy a 5 años pagará tanto. Entonces, eh, cuando vemos la suma a lo largo del tiempo de los tipos de interés que yo tengo que pagar, me encuentro con una curva. Eso es la estructura temporal de los tipos de interés. Eh, eh, a ver, porque me parece que no tengo diapositiva. Ah, vale, aquí tengo la diapositiva. Fijaros, me vengo a la forma de la ETI, ¿vale? Mira, el caso más fácil, el caso más sencillo sería el de una estructura temporal plana. ¿Esto qué quiere decir? Yo me encuentro, fijaros, en el punto donde se junta el tipo de interés con el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Un préstamo de hoy a un día. Me vengo a un día, de un día. ¿Qué ocurre? Paga este tipo de interés. Me vengo hoy. Un préstamo hecho hoy a un año
me vengo a un año, a t igual a un año, y paga este tipo de interés. Fijaros, como la ETI es plana, es equivalente al de un día. Entonces, en una ETI plana, yo lo que veo es que un préstamo hecho hoy a un día, a un mes, a un semestre, a un año, a 2 años, a 5, a 10, a 20 años, me venga a donde me venga, en el eje T, siempre tengo el mismo tipo de interés. Es constante en el tiempo. ¿Qué ocurre? Esto, esto no es lo normal. ¿Por qué? Pues porque el tiempo implica riesgo. Entonces, como el tiempo implica riesgo, una ETI-plana sería algo totalmente contrario a un inversor racional. ¿Cómo va a ser lo mismo? Imaginaros, yo quiero hacer un préstamo, por ejemplo, a Neri, que me está preguntando. ¿Cómo va a ser lo mismo realizar un préstamo a Neri para que me lo devuelva mañana a que me lo devuelva dentro de 10 años? Neri lo mismo dentro de 10 años, pues se ha ido a vivir a las Islas Caimán y no puedo pedírselo. No tengo su correo electrónico, no tengo su teléfono, Neri está desconectada y no soy capaz de cobrar la deuda. Por lo tanto, no cobraría los intereses, no cobraría tal. O imaginaros que yo le dejo el dinero a una empresa y esta empresa quiebra. Pues lógicamente no es lo mismo el riesgo de quiebra de hoy a mañana que el riesgo de quiebra de una empresa de aquí a dentro de 10 años. Cuanto mayor sea el tiempo, mayor será el riesgo que corre mi inversión. El tiempo siempre es riesgo. Porque fijaros, ¿recordáis cuando veíamos el random walk, en los paseos aleatorios, en el módulo 1? Fijaros, para una volatilidad constante, imaginaros, todos los días la bolsa crece o baja en torno al 0,1%, entre el 0 y el 1%. Pues el primer día yo sé que me encontraré más o menos a un 1%, más 1%, menos 1%. Pero dentro de 20 días, pues lo mismo el primer día subió, luego el segundo ha vuelto a subir, luego el tercero ha vuelto a subir, luego el cuarto ha bajado. Me encuentro con un camino aleatorio y por lo tanto el riesgo que cubre, el riesgo que yo corro invirtiendo en bolsa de hoy a mañana, que sé que va a estar entre el 0 y el 1%, no es el mismo que el de dentro de un mes. Porque dentro de un mes lo mismo ha variado un menos 5%, ha variado un menos 20%. Entonces, según voy introduciendo el tiempo, voy introduciendo un nuevo factor riesgo, voy incrementando el riesgo. Por lo tanto, la ETI plana es una buena forma para simplificar, para explicar, pero no es racional, no es lógica. ¿Qué ocurre? Nos encontraremos con una ETI en la práctica creciente, normalmente es creciente. Y de hecho, es importante, por favor, que tengáis en... No, 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 Neri, Neri, no, 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 no. La ETI no es anual, no, 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 no. Precisamente, fíjate, T puede tener valores desde un día hasta 20 años. La ETI está formada, cada puntito que formaría la línea azul sería el tipo de interés a un día, a 2 días, a 5 días, a 7 días, a 15 días, a un mes, a mes y medio, a 2 meses, a 3 meses. Fíjate, está continuamente, para cada día, durante estos 20 años, tendría un tipo de interés. ¿Qué ocurre? Si la ETI es creciente, fijaros cómo es lógica. El primer punto es el del préstamo a un día. Como un día prácticamente no hay riesgo, fíjate que el tipo de interés que yo pago es muy bajito. Pero si me voy a 20 años, fíjate cómo ha crecido muchísimo el tipo de interés. Porque el tiempo es riesgo. Entonces, el tipo de interés que yo tengo en mi ETI creciente implica que el riesgo a un día no se parece en absoluto al riesgo de aquí a 20 años. Por lo tanto, el tipo de interés que yo tenga que pagar para un préstamo a un día no se puede parecer en la vida al tipo de interés que yo tengo que pagar para dentro de 20 años. La ETI plana no existe en la vida real. Cindy, puede existir, porque para pasar de una ETI creciente a una ETI decreciente, fíjate, imagínate una balanza. Imagínate un balancín. El punto donde estoy poniendo era el punto rojo. Imagínate que es un balancín. Si empujas en la parte de la derecha, existe un momento en el cual la ETI es plana.
José Albeiro, luego lo vemos, por favor, luego entramos en el tema de los casos. Entonces, fijaros, existe un momento en el que la ETI creciente pasa a ser decreciente y me puedo encontrar con una ETI plana. ¿Pero esto qué quiere decir? La ETI es totalmente racional. Fijaros, ¿cómo razonaríais vosotros una ETI decreciente? ¿Cómo se puede justificar que un préstamo a un día pague más intereses que un préstamo dentro de 20 años? Imaginaros que a una empresa. ¿Cómo puede ser bastante más caro el pago de interés que me tenga que hacer la empresa mañana que el tipo de interés que me tenga que pagar dentro de 20 años? Cuando existe muchísimo más riesgo dentro de 20 años que mañana. ¿Alguna sugerencia? ¿Nadie se atreve? Perfecto, Neri. Tú lo has dicho. Cuando Grecia pidió el rescate, la ETI de Grecia era decreciente. ¿Y esto por qué es? Porque cuando existe un riesgo de quiebra prácticamente inminente, prácticamente de un día para otro, fijaros, ¿vosotros creéis que hace 3 años, cuando estaba la crisis griega, alguien se fijaba en si el bono a 20 años griego iba a pagar? No, tú estabas preocupado en si mañana Grecia hacía default, lo que te preocupaba era el mañana. Dentro de 20 años Dios sabe si Grecia seguirá siendo un país. Por lo tanto, el tipo de interés, nadie va a comprar ni nadie va a vender un bono a 20 años. Por lo tanto, la ETI a 10, a 20 años, a nadie le interesaba, nadie iba a comprarla. Entonces, la ETI solamente preocupaba aquí. El tipo de interés a un día, el tipo de interés a 2, a 5, a una semana, a 15, porque la gente no sabía si Grecia iba a pedir el rescate, no, si iba a dar en quiebra mañana, pasado o al siguiente. Pero era cuestión de horas o de días que Grecia tuviera que pedir un rescate que diera en quiebra. Entonces, fijaros, como todo el mundo estaba preocupado en si iba a quebrar en un día o en una semana, lo que se hace es pedir un interés increíble a un día o a una semana. Fíjate, el tipo de interés que se está pidiendo en la ETI decreciente, perdona, que pone aquí creciente, ETI creciente, sería ETI decreciente. Fíjate, está bien el texto, pero está mal la gráfica. En la parte primera, que es donde todo el mundo está centrado, se está pagando un interés parecido al que tiene la ETI a 20 años. Se estaría pagando, fijaros, de aquí a mañana, por un bono griego, lo mismo que pagaría una empresa normal de aquí a 20 años. Imagínate, de aquí a hoy se está igualando el riesgo que existiría para otra empresa que haya emitido deuda o para otro gobierno que haya emitido deuda, el riesgo total a 20 años. Fijaros, se quitara el riesgo un día al de 20 años. Ya antes habíamos dicho que, claro, un riesgo a 20 años, Dios sabe si seguirá el país, si no seguirá, si se habrá independizado alguna parte del país, si las empresas han mejorado, si han empeorado, si la sociedad ha ido para adelante, si no. Entonces, claro, nos podemos encontrar con una situación pues totalmente peligrosa en el caso de la ETI decreciente. Entonces, fijaros, una vez que ya hemos visto el tema de la ETI, lo que vamos a hablar es de los tipos de intereses spot. ¿Por qué? Pues porque aquí en la ETI nosotros estamos hablando siempre del tipo de interés de hoy a un día, tipo de interés de hoy a 2 días, tipo de interés de hoy a un mes. Vamos avanzando. Fijaros, es siempre desde hoy hasta cualquier valor de T. Desde hoy, siempre desde hoy. La ETI siempre me dice el valor desde hoy. ¿Qué ocurre? La ETI me da los tipos de interés en spot. Spot quiere decir los tipos de intereses desde hoy a el momento X de nuestra ETI. Como cualquier momento X futuro, yo conozco el valor porque conozco la ETI, porque la ETI es algo público que se publica por las diferentes entidades financieras, pues no tengo ningún tipo de problema, simplemente recurro a la ETI y conozco el tipo de interés. ¿Qué ocurre? El problema lo tendríamos en si yo quiero calcular una inversión no desde hoy a dentro de un año, sino desde dentro de 6 meses a dentro de un año.
Fijaros, ya no me vale la ETI, porque yo lo que quiero invertir es mi dinero, yo quiero el tipo de interés desde dentro de 6 meses hasta dentro de un año. Fijaros, entonces lo que existe es el tipo de interés forward que me permite calcular cuál será el tipo de interés desde el momento 6 meses hasta el momento un año. Fijaros, 1 más IT. Esto sería mi tipo de interés desde hoy hasta el momento T. 1 más IS elevado a S. S hace referencia al momento S desde hoy. Fijaros, IT, el tipo de interés desde hoy hasta T. IS, el tipo de interés desde hoy hasta S. Y el forward entre S y T será el tipo de interés que va entre S y T. Imaginaros que S es el tipo de interés a 6 meses y T es el tipo de interés a un año. Ambos, tanto la I como, como la IS como la IT, son spots. Y yo los conozco de la gráfica. Simplemente me tengo que venir aquí y decir desde 0 hasta T y desde 0 hasta S. Son dos valores que tengo aquí en mi curva. ¿Qué ocurre? El valor que hay entre S y T no lo conozco. Tengo que calcular el forward. Entonces, esta ecuación lo que me permite es, conocido el IT y conocido el IS de la ETI, calculo el tipo de interés que va entre S y T. Es muy facilito. Fijaros, lo que es importante, lo que es fundamental es que tengáis en cuenta, que tengáis claro que el spot es de siempre desde hoy. Entonces, como nosotros queremos calcularlo desde un momento que no es hoy, pues tengo que recurrir a poner un nuevo origen. Porque fijaros, si fuera desde hoy hasta T, ya lo conozco, ya lo tengo en la ETI. Porque la IT la conozco de la ETI. Pero claro, como lo que quiero calcular es desde S hasta T, pues tengo que conocer el valor de la ETI en S, el valor de la ETI en T y calcular el valor que va desde S hasta T. No sé si me he explicado bien. La diferencia entre el spot o valor de la curva ETI y el forward. Vale, perfecto. Pues pasamos adelante. Algunos me habéis planteado preguntas en el caso, cuando hablábamos del TIR. Fijaros, la clave es que el bono cupón cero es aquel en los que el tipo de interés de la ETI me coincide con el TIR. Un bono de interés emitido hoy a T, hasta T, un bono desde hoy hasta el momento T, el tipo de interés que está pagándome coincide con su TIR. Entonces, fíjate, como esto estaríamos hablando desde 0 hasta T, todo me lo devuelve en T. ¿Qué ocurre? Que si existen una serie de pagos intermedios, fijaros cómo no es desde hoy hasta T. Existe una serie de inversiones que se producen, imagínate, te pagan los intereses semestrales. Tengo un bono de un año y me paga un interés semestral en medio. No lo puedo asimilar a la ETI, no lo puedo asimilar al TIR, porque mi inversión no es desde 0 hasta T. Mi inversión es desde 0 hasta 6 meses, que recibo un pago de intereses en un cupón, y luego tengo desde 6 meses hasta un año un segundo cupón más la devolución del principal. Fijaros, en el momento en el que tengo puntos intermedios, que en este caso sería el interés a 6 meses, ya no me encuentro en la ETI. Estoy trabajando no con spots, sino con forwards. Entonces, por eso, en el bono que se había planteado en el caso 1, no se podía hablar, algunos de vosotros me hablabais del TIR, que si se utilizaba la ETI, que si se utilizaba el TIR. No existe posibilidad de utilizar el TIR ni de confundirse con el TIR, porque el TIR es el valor de la ETI y en este caso era un bono a 2 años,
un bono a 5 años y un bono a 10 años, que iban pagando una serie de cupones, una serie de intereses, por lo tanto, no se puede confundir con la TIR. Vale, vale, fijaros, antes hablaba con los bonos tipo strips. Aquí ya tenéis el, el tema del strip. Pero sería algo que bueno que no merece la pena explicar. Porque son bonos que se pueden. Strip implica que cada pago de intereses funciona de forma aislada. Entonces, lo que tendríamos sería que aunque bonos que van pagando poco a poco, van pagando distintos cupones, van devolviendo el dinero poco a poco, los podríamos asimilar a bonos cupón cero y por tanto podríamos hablar del TIR. Porque cada pago sería, el bono se dividiría en los distintos pagos, cada pago que realiza el bono sería un bono diferente, se consideraría como un bono aislado y por lo tanto sí se podría hablar del TIR, porque tendríamos continuamente cada uno de los pagos iría de forma aislada, no habría reinversiones, no habría pagos intermedios y por lo tanto sí podemos hablar del TIR porque estamos hablando de la ETI. No hay pagos intermedios, fijaros. Al tratar cada pago de forma aislada, podríamos estar utilizando cada uno de forma aislada y podríamos irnos a la ETI. Entremos a la duración. Fijaros, habíamos hablado que el riesgo eh, en gran medida se puede asimilar al tiempo y la duración lo que hace es calcular el centro de gravedad de los distintos pagos que me está haciendo el bono. Cuanto más al final sean los pagos de un bono, cuanto más al final sean los pagos de los intereses de los distintos cash flows que me van generando, lógicamente, imaginaros una balanza. Si yo voy poniendo todas las pesas de la balanza en un lado, lógicamente la balanza se me inclinará para el lado donde hay más pesas o donde las pesas son más grandes. Pues la duración es exactamente eso. La duración es dónde estaría el punto que equilibraría la parte izquierda de la parte derecha de la balanza. Sería el centro de gravedad de los pagos. Entonces, ¿esto en qué consiste? Los distintos pagos que me vaya haciendo mi bono los voy multiplicando por el tiempo, por el momento en el que se van produciendo. Un pago en el momento 1 lo multiplico por 1. Un pago en el momento 2 lo multiplico por 2. Un pago en el momento 3 lo multiplico por 3. De forma que, fijaros, imaginaros un bono a 10 años, que me paga en 1, me paga en 2, me paga en 3, me paga en 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si los pagos gordos y los pagos grandes están a la derecha y además para colmo, como van multiplicados por T, van multiplicados por 8, por 9 y por 10, fijaros cómo la balanza se me irá corriendo al lado final, al lado de los 8, 9 y 10 años. Porque si me hacen mayores pagos y para colmo va multiplicado por una T mayor, lógicamente los pagos importantes estarán al final. Y por lo tanto el centro de gravedad me lo tendré que traer más para acá, de forma que aquí haya un mayor volumen de pagos y aquí como son los pagos gordos, los pagos grandes, me entran muy poquitos. Sería como una balanza, funciona exactamente igual que una balanza. Si pongo mucho peso en un lado y muy poco en el otro, pues lo que tendré que hacer será llevarme el punto de equilibrio más para el final. De forma que esto compensa esto. Como aquí tengo mayor superficie para los pagos, tengo el pago del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, del año 5, del año 6, pues imaginaros un bono que tenga duración 6 años, lo que hace es que me iguala todos los pagos desde T0 hasta T6, la duración sería el punto central de mi balanza y aquí solamente tendría los pagos de 7, 8, 9, 10. Entonces, si nos vamos a la ecuación, fijaros, son los distintos pagos, los distintos cash flows, que como se van produciendo en un momento T, lo que tengo que hacer es descontarlos. Esto es un descuento, 1 más el tipo de interés para este momento elevado a T, en el momento T, y luego lo divido por el precio. Fijaros.
En la duración, lo primero que tengo que hacer es calcular el precio del bono. Para ello, lo que hago es tan fácil como calcular la sumatoria de los distintos cash flows descontados a día de hoy, más el pago final descontado a día de hoy. Eso ya lo conocéis y de hecho tenéis varios ejemplos en el ebook. Entonces, esta parte de aquí, que serían los distintos pagos que me va realizando el bono, dividido por su precio, todo esto lo conocemos fácilmente. Y luego, fijaros, el valor T, que lo que hace es que cuanto más al final van los pagos, mayor es el valor de T y mayor peso le da al final. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se multiplica por T? Porque como el T es el riesgo y D es una medida del riesgo, cuanto mayor sea el tiempo, cuanto mayor sea el valor de T, mayor será el peso más a la derecha y mayor será el riesgo. Que todos los pagos son al principio, imaginaros un pago muy pequeño durante los 9 últimos años y que todo el pago importante fuera al principio. Todo el pago importante iría solamente multiplicado por t igual a 1. El resto de los pagos sería muy pequeño. Por lo tanto, por mucho que vaya creciendo la t, el pago será muy pequeño. La duración, por lo tanto, será muy reducida. La duración será prácticamente 1. No sé si me estoy explicando bien. A ver, veo un comentario de Bessie, pero no lo veo bien. Pues, Bessie, no me quiero desviar, quiero que quede claro el concepto de la duración. No sé si me he explicado bien el concepto de la duración. Los distintos cash flows que va pagando mi bono, el pago de los intereses del año 1, intereses del año 2, intereses del año 3, pues sí, José Albeiro, sí, pero claro, ya lo estoy claro y lo voy a proponer para modificarlo. Lo voy a proponer para modificarlo para que no os encontréis con este tipo de problemas. Entonces, bueno, fijaros, la duración es, de todas formas, no os preocupéis porque lógicamente lo tendré en cuenta a la hora de la corrección, ¿vale? Entonces, la duración hemos visto que es, ¿qué mide la duración? El tiempo, María, el tiempo, porque el tiempo es riesgo. Entonces, el riesgo que tiene mi bono, no, María, una cosa es el tiempo y otra cosa es en qué momento se produce el equilibrio. Claro, porque nosotros sabemos que el bono es a 10 años. El bono me va a pagar, el bono me va a ir pagando a lo largo de los 10 años. Pero una cosa es que el bono dure 10 años, me esté pagando durante 10 años y otra cosa es los distintos pagos que me va haciendo. Porque si los pagos importantes van al final, D lo que hace es medir cuándo se producen los pagos. Fíjate el valor de T. Si la clave es el valor de T, T lo que hace es que multiplica los distintos pagos que yo voy recibiendo, que es lo que se conoce como peso. El peso lo que hace referencia es del total que yo voy a recibir por tener un bono, del peso total del 100% de los pagos que voy a recibir. El peso lo que implica es el cash flow que recibo en el momento determinado, qué peso tiene respecto al total de los pagos que yo voy a recibir por el bono. Si el peso de un pago, el peso del pago 1 es un 10%, en el momento 1 estoy recibiendo el 10% del total de los pagos que me va a dar este bono. ¿Qué ocurre? Si el peso es de un 10% y multiplico por t igual a 1, pues influye poco. Pero sí, fíjate, si en el momento 10 el peso de este cash flow es del 10%, sería 10% por 10. Fíjate cómo le da un peso muy superior a la duración. El mismo peso
que era en el momento 1 era 10% y en el momento 10 es 10% por 10, fíjate cómo lo incrementa. Se lo lleva hacia el año 10. Fijaros, como al final esto lo que hace es... ¿Cómo podemos tener mejor esta relación de análisis? Espérate que termine, por favor, José Albeiro. Espera un segundo, que quiero que quede esto muy claro, porque luego explicaroslo por correo tiene muchísimas más limitaciones y tiene muchos más problemas. Entonces, fijaros, cuanto mayor sea la T, más para la derecha me lo llevo, más para el momento 10. Fijaros, más peso tienen los pagos en torno al año 9, en torno al año 10. Entonces, si la duración es aproximadamente 10, el pago gordo, el pago importante que me hará este bono, será aproximadamente en el año 9. Como han pasado 9 años o 10 años, existe bastante riesgo de que ocurra algo entre medias. Y la duración de mi bono será grande y me implicará un gran riesgo. Pero un mismo bono a 10 años que tiene una duración de 5, lo que me dice es que los pagos gordos, los pagos importantes, la gran parte del pago que me tienen que hacer está en torno al año 4, al año 5, al año 6. Está más o menos por la mitad. ¿Cómo va a ser lo mismo un bono a 10 años que me ofrece gran parte de los pagos al principio que un bono a 10 años que me ofrece gran parte de los pagos al final? Un bono que tenga una duración de 5 años, en el año 6 prácticamente no tiene riesgo. Entonces, durante el año 6, 7, 8, 9, 10, estoy cobrando, pero ya sin riesgo. ¿Cómo va a ser lo mismo que un bono con una duración de 9 años, en los cuales durante los 9 primeros años estoy sufriendo un gran riesgo y solamente tengo poco riesgo entre el año 9 y el año 10? Este último comentario, a ver si os ha servido un poco. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave. No es lo que dura el bono, porque siempre estamos hablando de un bono que me dura 10 años. Pero si vosotros tenéis 3 bonos, uno tiene duración 5, uno tiene duración 7 y un bono tiene duración 9, lógicamente iréis al de 5, y luego al de 7, y luego al de 9. Porque en el de 5, a partir del año 5, prácticamente no tienes riesgo. O gran parte de los cobros ya los has cobrado. Por lo tanto, lo que te queda por cobrar es poquito y hay poco riesgo. Fijaros, ¿qué ocurre? La duración lo que plantea es una relación lineal entre el precio y el tipo de interés. Claro, claro, claro. Los dos me están pagando lo mismo. José Albeiro, perfecto, los dos me están pagando lo mismo. Los dos me van a realizar pagos durante 10 años. Pero uno, gran parte de los pagos me los va a realizar al final y otro me los va a realizar a la mitad. Entonces yo lo que quiero es que mi bolsillo esté a la mitad ya lleno de dinero. No tenerme que esperar al final del todo, porque los dos me ofrecen el mismo tipo de interés y la misma duración. Hasta el año 10 el bono sigue vivo. Pero claro, yo lo que quiero es que el bono, a igualdad de tiempo de inversión, me pague lo antes posible para que tenga el menor riesgo posible. Y además, como estoy cobrando antes, podré realizar otra serie de inversiones alternativas y seguir ganando rentabilidad. Por eso es tan fundamental el concepto de la duración. Es clave, porque lo que implica es cuándo llega el dinero para una inversión a X tiempo. Claro, claro, se puede reinvertir, José Albeiro, claro, correcto. Entonces, fijaros, la relación que existe entre el tipo de interés y el precio, según la duración, es lineal. ¿Qué existe? ¿Qué ocurre? Se plantea un primer método que es la duración corregida, que lo que hace es corregir este problema, el problema de la convexidad. Antes habíamos dicho en la duración que era una relación lineal, la línea roja, pero la relación no es lineal, es convexa. Entonces, fijaros, si mi bono paga un tipo de interés en este entorno, si existe una pequeña variación, prácticamente la línea azul y la roja es la misma. ¿Qué ocurre? Si el tipo de interés, si el cambio en el tipo de interés es muy grande, aquí la línea azul y la línea roja ya empiezan a variar bastante. La convexidad lo que hace es que mide la distancia entre la línea roja y la línea azul. No sé si lo veis, si no lo veis. La convexidad es, conocida la duración, la convexidad me permite
afinar un poco en la relación que existe con la duración. ¿Cuál es la relación entre el precio y el tipo de interés? Fijaros, mi precio de interés, yo me encuentro aquí. Bueno, me encuentro en el punto central. Imaginaos que de repente el tipo de interés varía muchísimo. Me vengo para acá. Pues el precio según una relación lineal y el precio según una relación no lineal es diferente. Fijaros. Entonces, la clave es esa, que la convexidad me permite para cambios muy grandes en el tipo de interés, fijaros, aquí estamos en el tipo de interés, para cambios muy grandes en el eje horizontal, donde ya existe una clara diferencia entre la línea azul y la línea roja, la convexidad mejora la precisión a la hora de valorar un bono, a la hora de valorar la variación del precio del bono dependiendo del tipo de interés. No sé si con esta gráfica queda claro el concepto de la convexidad. Entonces, lo que hacemos es, con los alfas que ya habíamos calculado para la duración, simplemente lo que tenemos que multiplicar es por t y t más 1, porque el valor de i normalmente es 0. Salvo que se diga lo contrario, se considera 0. Entonces, para cada uno de los valores de alfa, que son los mismos que habíamos utilizado para calcular la duración, que era el valor del cash flow multiplicado por la tasa de descuento para el tipo de interés R y para el momento t, y luego lo dividíamos por el precio, multiplicamos en vez de por la t solo, que era el valor que utilizábamos para la duración, además de la t, lo que hacemos es multiplicar por t más 1. Y esto de aquí es un valor que utilizaremos. La duración se tendrá que corregir solamente cuando los cambios en i son muy grandes. Imagínate que el cambio en la i es muy pequeño. Pues prácticamente entre la línea azul y la línea roja no hay diferencia. Por ejemplo, un 0,1%. No te importa, es prácticamente lo mismo. Un medio punto, pues lo mismo ya en medio punto estás aquí. En un punto, a lo mejor estás aquí, fíjate, si hay diferencia entre uno y otro. La duración se corregirá para cambios importantes en el tipo de interés. Lógicamente, un cambio importante en el tipo de interés afectará al precio de mayor forma. ¿Qué ocurre? Que la relación no es lineal. Entonces, existe esa necesidad de corregir. Por ejemplo, un 0,1% más o menos prácticamente no interesa. Sin embargo, para un 0,5 sí sería interesante. Y aquí, fijaros, esta es la expresión en la cual se calcula la diferencia del precio, la duración, la variación en el tipo de interés, la convexidad y la variación en el tipo de interés al cuadrado. La variación en el precio solamente con la duración es esto. Y si además mejoramos con la convexidad, utilizaríamos este término. Por lo tanto, el incremento del precio siempre lo calcularemos como menos d por el incremento del tipo de interés dividido por 1 más el tipo de interés. En el caso en el que el incremento de R sea muy grande, tendremos que utilizar esto. Muy importante. Fijaros lo fácil que es. Son 3 ecuaciones hasta ahora lo que hemos utilizado. 3 ecuaciones. Duración, convexidad. En la duración ya teníamos la de los pesos y ahora esta. Que esta, dependiendo del incremento de R, utilizaremos solamente la primera parte o la primera y la segunda parte. Fijaros qué facilito es. Y de cara a la resolución del caso, porque ya estáis viendo que estamos un poco fuera de tiempo, de cara a la resolución, esa delta R es una resta. ¿Dónde está? Claro, el delta R es el tipo de interés final menos el inicial. Tipo de interés final menos el inicial. En el caso donde te dice que se pasa de un 5 a un 3%, será el valor final, el 5%, menos el 3%, el valor inicial. Y aquí lo que hacemos es, la convexidad, como es un término que es una curva, no es una línea recta, multiplicamos por el incremento al cuadrado. ¿Vale? Y de cara a la resolución del caso, muy fácil, os lo enseño en un segundo, muy fácil.
Muy fácil. Simplemente volvemos a lo de siempre. Los cash flows. Hay que hacer un esquema con los distintos cash flows. Un depósito en A. Invierto hoy. Me da una serie de intereses a 6 meses, a un año y luego entre un año y 2 años. Aquí 6.000 euros. Aquí me da 150 en un vale final. ¿Qué ocurre? Entre 0 y 6 tengo que utilizar el valor de la ETI. Utilizo mi valor de spot. Entre 6 y 1 tengo que utilizar un forward. Tengo que utilizar el tipo de interés entre 6 meses y un año. Y luego aquí me encontraré entre 1 y 2. Nuevamente me encuentro con lo mismo, el tipo de interés entre 2 años y un año, teniendo en cuenta que se va reinvirtiendo. Lo que invierto hoy aquí me da un tipo de interés a 6 meses, esto de aquí más los intereses de los primeros 6 meses lo tengo aquí invertido y me da un nuevo valor de intereses más lo que había invertido al principio y finalmente vuelvo a cobrar intereses y además me dan 150. Frente a un depósito en B que lo que hace es hoy a 2 años, no tiene nada intermedio. La ETI, en este caso sería el spot. Fijaros, no hay nada intermedio. Estamos hablando del TIR, estamos hablando del spot. En este caso no, existe reinversión intermedia. Muy facilito, muy facilito. Cualquier duda que tengáis mañana, por favor, me la hacéis llegar. En el caso dice que el depósito es a año y medio. Me había parecido que era a 2 años. No me creas, no me creas. Haced caso siempre al caso, porque esto de aquí lo preparo corriendo para apoyo a vosotros. Fijaros, lo que os tiene que quedar no es si es a medio año o un año, por favor. Os tiene que quedar claro que es reinvirtiendo en los distintos periodos que se dice en el depósito A y reinvirtiendo en un año y medio. Fijaros, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es, una vez que tienes el valor final aquí y el valor final aquí, calcular el tipo de interés equivalente. Con lo cual lo único que tenéis que hacer es utilizar una tasa de descuento simple, en este caso a 2 años, para el valor final aquí, una tasa de interés que me permita llevar desde el dinero hoy hasta desde el dinero a 2 años hasta 0, sin reinvertir, sin nada intermedio, que sería la tasa equivalente a las distintas inversiones que hemos hecho aquí en medio, y desde aquí hasta aquí no hace falta, porque es el mismo tipo de interés. Fijaros, como no hay reinversiones intermedias, la tasa de descuento de hoy a un año y medio antes será la misma, porque no ha habido reinversiones intermedias. Cualquier tipo de duda, por favor, que estamos ya muy fuera de tiempo, cualquier tipo de dudas, por favor, me enviáis al correo, pero que os quede claro, depósito A va reinvirtiendo y luego tengo que calcular la tasa de descuento simple. Claro, Besi, las inversiones intermedias, cada una me va generando intereses. Entonces hay que tenerlas en cuenta. Estoy fuera de tiempo, por favor, hacedme llegar la duda a través del correo, ¿vale? Estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias a todos. Hasta luego.